el cual solamente lo encontramos en Dios, uniendo los corazones entre los hermanos solamente por su sangre preciosa, la cual Dios nos ha dado, mediante su Hijo Jesucristo. Vamos a comenzar alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 20 del himnario bautista. Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, Dios nos muestra cada día sus maravillas y podemos reconocer más que todo estando en Él, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros en la cruz. Así también avanzar con un corazón firme, decidido y agradecido con nuestro Señor por haber ofrecido a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sí, saludamos nuevamente, ¿no?, a los hermanos que van llegando a la iglesia y también recomendamos que puedan pasar a los asientos de adelante. Así de esa manera los que van llegando de a poco también puedan acomodarse libremente. Y muy necesario, ¿no?, poder tener el orden
También el culto comienza desde las 10 de la mañana. Así podemos escuchar, cantar y relajar el espíritu para poder escuchar la palabra con libertad. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 21. Himno 21, alabad al Señor. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. La misericordia que Dios tuvo por nosotros al dar a su Hijo unigénito, que vino a este mundo para morir por nuestros pecados, recibiendo el pecado de todos nosotros, cargándolo en la cruz, y por Él tenemos la entrada al reino de los cielos, que por ese sacrificio el cual hizo, podemos realmente presentarnos ante el Padre con un corazón limpio, justo, santo y perfecto. También así saludamos a los hermanos que se van incorporando mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día transmitiendo el Evangelio, llevando la palabra hacia los confines de la tierra. También podemos compartir para que otros puedan escuchar esta palabra tan hermosa que Dios nos da, la verdadera palabra que nos trae la salvación a nuestras vidas y a nuestros corazones. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno 22. Himno 22. A Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso, y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, dio su sangre, y así de los cielos las puertas se abrió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder, por darnos la vida, su sangre vertió, su sal creyente es promesa de amor al vil pecador que de veras creyó. En ese momento perdón recibió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor,
nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús, que su gloria vendrá. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Amén. Dios dio a su Hijo unigénito, dice, ¿no? A Dios demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso, y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Y por esa sangre preciosa la cual Jesús derramó, tenemos entrada en el reino de los cielos. Todos aquellos que creen en Él. No importa lo que se haya hecho, no importa cuál haya sido nuestra forma de vivir o de ser. Si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, Él hará la obra. Él presentará su sangre preciosa, y por esa sangre preciosa tenemos entrada al reino de los cielos. También así saludamos a los hermanos que sintonizan mediante misión, ¿no? En Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas, La Paz, y también pueden escuchar la palabra Misión Buenas Nuevas también en Bolivia, y la palabra que en este momento, ¿no?, se está transmitiendo se puede escuchar. Por eso también poder compartir, dar like, dar un comentario, eso ayuda mucho para poder difundir el Evangelio hacia donde Dios nos lo permite. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 26. Himno 26, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos atan, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor
nuestro Dios. Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, hombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso esta mañana al hermano Freddy, el cual nos va a dirigir. Sí, buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Sí, por la gracia de Dios, nosotros una vez más estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Para empezar el culto de esta mañana, vamos a invitar al hermano Martín Yavincha para que nos pueda dirigir con oración. Buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Padre Dios, Señor, en esta mañana, reunido su iglesia de justos, santos y perfectos por la sangre preciosa de nuestro Señor Salvador Jesucristo, Padre. Faltan, Señor, escasos 3 días, Señor, para terminar este año 2025. Usted, Señor, a través de la iglesia, nos alimenta con su palabra, nos cuida, nos da seguridad, Señor, dentro de la iglesia, Padre Santo, así como el arca de Noé. Los que estaban dentro del arca, Señor, no perecieron anegados por las aguas. Los que estaban fuera perecieron, Señor. Así en este tiempo también, mirando, Señor, este mundo, la corriente de este mundo, Señor. Mucha gente corre, Señor, según las costumbres de este mundo. Navidad, Año Nuevo, Padre Santo. Pero, Señor, cuando usted regrese en su segunda venida, Padre, tendrá cada persona un resultado diferente. Otros, Señor, entrarán al infierno, Padre Santo, y otros a la vida eterna, así como está escrito en el libro de Daniel. Dios Padre, Señor, usted nos escogió un día. Nosotros no somos merecedores de nada, Señor. Vivíamos, Señor, como Ruth, también ayer dirigiendo su palabra en la reunión zonal. Habíamos visto, Señor, Ruth no tenía ninguna condición. Moabita, aborrecido por Dios, Señor, aquel pueblo. Pero por la guía de Noemí salió, Señor, ella, y ha sido prosperado, Señor. No fracasó, aunque salió con una mujer que no tenía ninguna esperanza. Noemí, Señor, era una mujer viuda sin esperanza, pero ella en su corazón tenía al Dios verdadero, Dios de Israel. Descubriendo esta parte, Señor, por la fe salió Ruth con Noemí.
no fracasó, Señor. Encontró gran seguridad, paz en las manos de vos, Señor. Bendice, Señor, así su iglesia. Nosotros también no somos merecedores de nada. Un día, Señor, usted nos encontró en el mundo, Señor, sufrido, desamparado, así como Ruth también, Señor. Nos recogió y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hoy podemos reconocer, Señor, durante todo este año, Señor, los 365 días del año, nunca usted nos ha desamparado, aunque había dificultad, situación, mirando la palabra de Dios en nuestros corazones que ha establecido, nos ha dado seguridad, vida, paz, comida, dinero, ropa. Todo, Señor, usted nos ha dado. Estamos contentos, felices. Su iglesia, Señor, hoy también agradecidos. Desde este lugar, Señor, nosotros podemos alabar con seguridad, glorificar al Dios vivo, al Dios de Israel, Padre Santo, que vive en nuestro corazón. También bendice su iglesia en diferentes puntos de la ciudad en esta hora. Están alabando, glorificando a Dios. Bendice, Señor, los gobernantes también, que reciban la guía de Dios, Padre. Si andarían, Señor, así separados de Dios, solamente van a encontrar, Señor, sufrimiento, fracaso para su ruina, Padre Santo. Bendice, Señor, a los pastores, evangelistas, seminaristas, voluntarios acá, que están en la iglesia, Señor. Guarde y cuide sus vidas hasta su venida. Durante este tiempo también, Señor, su siervo, Pastor Oxopark, en diferentes eventos, Señor, está proclamando al Señor Jesucristo. También, Señor, diferentes eventos ha preparado también la Iglesia de La Paz, en los yungas, en los diferentes departamentos, anunciando su santa palabra, el mandato divino, Señor. Bendícele, Padre Santo, bendice a cada uno de mis hermanos, también quizá hay algunos enfermos. Ninguna enfermedad prevalecerá, Señor, delante de Dios. En Cristo Jesús somos más que vencedores, Señor. También, Padre Santo, tiempo atrás nosotros nos habíamos apuntado para dar, Señor, ofrenda decidida. Usted provéalos a mis hermanos dinero, Padre Santo, para compra de un terreno para la iglesia. Hasta ahora estamos peregrinando así desde tiempo atrás, Padre Santo. Muchas veces hemos sufrido engaños, Señor, porque nosotros caminábamos conforme a nuestro pensamiento. No recibíamos la guía de Dios. Por eso, Señor, hoy en día, Señor, tenemos a un Dios vivo. Usted diríjanos, Señor. Nuestra capacidad, sabiduría e inteligencia no son suficientes, Padre, para avanzar. Pero, Señor, con Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo nos guía para bien, así como a Ruth, Señor. Por eso la iglesia es importante, donde fluye la palabra de Dios. Es fuente de agua viva, Señor. Bendice, Señor, su iglesia, también los pastores, evangelistas, seminaristas. Guarde y cuide, Señor. También mis hermanos, dele seguridad, paz en este nuevo año que se aproxima, 2026, Señor. Nadie haya enfermo, ni nadie tenga dolor, sufrimiento, preocupación, aflicción. Quitando todo eso, Señor. No solamente usted murió por nuestros pecados, sino también murió por muchísimas cosas que en la vida nosotros, en nuestro diario caminar, podemos encontrar. Todo eso ha limpiado, Señor. Muchas veces por falta de tu palabra, nosotros sufrimos, Padre. Pero en esta mañana queremos tener nuevamente, Señor, seguridad, esperanza. También bendice, Señor, a los hermanos que están lejos, en otros países, departamentos. Guarde, cuide sus vidas, Señor. Enséñanos siempre su palabra, Señor, cada mañana, cada día, Señor, al despertar con mucho agradecimiento. En tu palabra está escrito, Señor, reconócelo a Dios en todos tus caminos, Señor, y serás prosperado. Gracias, Señor, encomendamos en esta mañana este culto, este servicio dominical en tus manos. Usted guarde y cuide, Señor. Así oramos en el nombre de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, hermano. Entonces, en esta mañana vamos a continuar. Vamos a invitar para testimonio al seminarista Doris. ¿Pueda pasar, por favor?
Sí, nosotros tenemos que preparar el corazón, ¿no? Antes de llegar a la iglesia. Entonces, preparando, orando al Señor, podemos llegar aquí a la iglesia. Porque es muy importante, ¿no? Que la palabra de Dios pueda entrar en nuestro corazón para que pueda trabajar, ¿no? Yo creo que también en esta mañana la vida de nosotros está en el Señor, ¿verdad? Toda nuestra vida está en Dios. Entonces, esta mañana vamos a invitar a hermana Doris. ¿Puede pasar, por favor? Sí, corto, por favor. Vamos a escuchar testimonio. Buenos días, hermanos. Y es la primera vez que estoy subiendo aquí, después de mucho tiempo. Y yo tengo mucho miedo porque vienen los domingos los hermanos muchos y yo prefiero estar en un culto donde sean poquitas personas. Ahí tengo menos miedo. Pero es muy importante, ¿no? Poder expresar lo que hay en mi corazón. Pero primeramente, antes de poder expresar mi corazón, yo quería testificar a ustedes cómo yo recibí la salvación. Y tal vez algunos hermanos no me conocen. Y mi nombre es Doris y yo hace 2 años ingresé al seminario. Y personalmente yo nunca pensé, sí tenía un anhelo de poder ingresar al seminario desde que estaba en el colegio, pero pensaba que era solamente mi emoción. Por eso, y también antes no ingresaban las mujeres al seminario, solo entraban varones. Y me daba mucha rabia, quisiera ser hombre, así pensaba antes, pero vi que luego Dios va cambiando las cosas, nada permanece. Pero yo llegué cuando una de mis tías, que vivía en Santa Cruz, vino a visitarnos a nuestra casa. Yo vivía en Cochabamba, pero ese tiempo mi familia asistía a diferentes iglesias, iban a iglesias que cantaban y predicaban en quechua, habían otras iglesias diferentes, no me acordaba muy bien porque era niña, pero más o menos entre mis 9 y 10 años yo llegué a la iglesia por medio de mi tía. Mis padres llegaron por medio de ellos, yo llegué. Cuando yo llegué a la iglesia, yo no sabía que era pecado, no sabía que era ley, no sabía solamente sabía que tenía que ser obediente a mis padres. Eso nada más sabía. Y si no obedecía, pues me van a castigar mis papás. Solamente eso como niña pensaba, ¿no? Pero luego asistí al culto de niños y pero no le entendía nada a las maestras, aunque me decían, tú ya no tienes pecado, así y todo, me decían, pero no les entendía. Lo único que me gustaba del culto de niños eran las mímicas. No me gustaban ni los juguetes, premios, ni la prédica, no me gustaba nada de eso, porque no entendía, pero solamente me gustaban las mímicas. Una vez que aparecieron las danzas, me gustó más y por medio de esa área me jaló la iglesia siendo niña. Pero un día me quedé muy triste porque había un seminario y solamente los jóvenes podían hacer danza y los secundarias no, así. Y por eso me daba rabia, quiero ser ya joven, así. ¿Por qué no nos dejan hacer danza? Así pensaba, me daba mucha rabia, estaba muy enojada, sentada ahí atrás en el seminario, así. Pero luego se acercó una evangelista que había sido invitada para el seminario y solamente me predicó que Jesucristo ya se lo había llevado todos mis pecados, así. Y ella me explicaba qué era el pecado y cómo había sido el origen del pecado. Pero escuchándole a ella yo pude aceptar. Y cuando las maestras me preguntaban que si ya no tenía pecado, yo les decía que no. Siempre nos muestran, ¿no? Los corazones, poquito pecado, mitad, mucho, así, ¿no? Y yo siempre elegía el más poquito. Pero escuchando el Evangelio yo pude aceptar que
Jesucristo se llevó todo mi pecado. Yo recibí la salvación a los 13 años de edad. Entonces ahora yo puedo ver que desde ese tiempo hasta ahora Dios va guiando mi vida. También la vida de creencia. Yo no sabía qué era, no sabía qué era la fe, no sabía qué era la ley. Yo solamente sabía que Jesús quitó mi pecado, nada más. Pero conforme fui yendo a la iglesia, entonces los siervos cada vez me enseñaban más cuál era el corazón de Dios para mi vida. Y ya conforme a eso, yo también llegando a la iglesia, muchas situaciones pasaban, pero yo vi que Dios fielmente hasta ahora me cuidó mi vida, mi corazón, así. Entonces, yo puedo agradecer a Dios. Aún muchas situaciones pasan en mi vida, pero sé que Dios está cuidando de mi vida. Por eso yo puedo agradecer a Dios por este tiempo. Eso quería testificar. Gracias, hermanos. Gracias. Entonces, en esta mañana vamos a ver un video, el resumen de la noche navideña. Adelante, hermanos. Don't care about the presents underneath the Christmas tree.
Sí, gracias. ¿Les gustó? Sí, continuando con el programa, vamos a presentar al grupo Canto de Esperanza. Nos estará interpretando 3 alabanzas. 1, Señor, ayúdame. El segundo, Camino angosto. El tercero fue En la cruz. Adelante entonces, hermanos.
la cruz que por ti, dando su vida por mí, murió y resucitó, vive por la eternidad. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar, por ti volverá, por mí volverá, no habrá más llanto y dolor. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar, por ti volverá, por mí volverá, no habrá más llanto y dolor, no habrá más llanto y dolor. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar, por ti volverá, por mí volverá, no habrá más llanto y dolor. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar, por ti volverá, por mí volverá, no habrá más llanto y dolor, no habrá más llanto y dolor, no habrá más llanto y dolor. Hola, sí, muchas gracias. Entonces en esta mañana vamos a invitar también al coro Nueva Alegría a que nos estén interpretando el número 114, No hay amigo como Cristo. Sí, muy importante, nosotros tenemos que tomar en cuenta la hora, ¿no? La hora. Sí, muy importante esa parte, hermanos. Entonces en esta mañana, para que se preparen, todos los hermanos podamos no poner nuestro celular en modo de vibrador para que no interrumpamos la palabra del Señor, ¿no? Si en caso de mucha emergencia, sí puede también salir afuera y atender la llamada, ¿no? Entonces, adelante, hermanos. Ay, amigo como
Sí, un aplauso más. Vamos a dar el coro Nueva Alegría. Entonces, en esta mañana, la parte más importante, vamos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, mientras puedan acomodando, nosotros alistemos, ¿no? Nuestro cuaderno, ¿no? Para apuntar, ¿verdad? Nuestro cuaderno y también la Biblia. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Apuntar los versículos y de todas maneras tenemos que estar con un corazón preparado para escuchar la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a invitar al pastor Andrés Link para que nos pueda compartir la palabra de Dios. Vamos a dar un aplauso, por favor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Primero vamos a buscar, hermanos, de Primera de Crónica, ¿no? Primera de Crónicas, capítulo 13. Sí, esta mañana, hermanos, vamos a buscar el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 13. Desde el versículo 1 voy a leer hasta el versículo 14. Ya todos se encontraron, hermanos, libro de Primera de Crónica, ¿no? Capítulo 13, desde el versículo 1 voy a leer. Ya todos se encontraron, hermanos. Ya encontraron, voy a leer. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de Elia. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Siol de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Gidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, y porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, y porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo:
¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom eteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Hasta el versículo 14 nosotros hemos leído. Sí, esta vez el domingo pasado, ustedes todos participaron, ¿cómo se llama? Noche navideña, ¿cierto? Todos participaron. ¿Cómo estaban? ¿Usted estaba bien? Yo estaba mucha tristeza, sí, estaba. Que primeramente no podía recibir plato picanas, faltaba. Y también tampoco recibió ningún premio, ¿no? Ni un canasto. Pero yo veo, ¿no? Y más que todo el lugar, el espacio. Cada vez deseamos, ¿no? Invitar nuestra familia también, a nuestros invitados. Pero no hay un lugar adecuado, ¿no? Acá. 1998 años entró el Evangelio acá. Primero misionero, ¿no? Pastor Juan Kim. Entonces, por ese el Evangelio, los hermanos escucharon el Evangelio, recibiendo la salvación aquí Dios y abrió iglesia, ¿no? Primera iglesia aquí La Paz. Entonces, en 1998 años empezó aquí en La Paz primero, ¿no? La iglesia el Evangelio. Luego y extendió a Santa Cruz, Caranavi, diferentes lugares. Pero pasando ¿cuántos años? Casi 30 años pasando. Y todavía no tenemos nuestro propio lugar acá en La Paz. Aunque aquí bastantes hermanos escucharon el Evangelio. Después de escuchar el Evangelio, recibiendo la salvación, estaban muy felices, contentos. Luego, después de entender, invitamos, ¿no? Primeramente a mi padre, mi madre, a mi familia, a mi hermano, que necesita recibir la salvación. Yo puedo entrar ahora en el reino de los cielos. Tengo paz, tengo este corazón, pero mi familia, pensando mi familia, llegaba, ¿no? Mucha pena y tristeza. No dejaba vivir tranquilamente, sabiendo que no recibió la salvación. Tiene pecado en el corazón. Entonces Dios no va a trabar. Luego, el día que llega nuestro Señor Jesucristo, va a recibir el juicio. ¿Cómo va a dormir tranquilamente? ¿Cómo puede extender nuestra pierna en la cama, cierto, en la noche? No dejaba eso. Por eso invitamos uno a uno nuestra familia, intentamos que escuche el Evangelio. Cuando un día llega a la iglesia escuchando el Evangelio, mi padre o mi madre o mis hermanos, mis conocidos, y no puede estar al lado, ¿cierto? Tranquilamente, está escuchando bien. ¿Por qué duerme? ¿Por qué no escucha bien? Entonces nuestro corazón, ¿cómo estaba? Atentamente, ¿verdad? ¿No? Para que reciba la salvación. Entonces hay ese día de noche navideña. Todos estaban felices, yo veo, hasta Penta de Garay, un boliviano, mucha ropa llevaba, un boliviano, imagínense un boliviano ropa. Entonces, un boliviano, ¿cómo puede comprar? Pero ese día, ¿verdad? ¿No? Noche navideña, nosotros deseamos que todos los que están en la iglesia, en la misión, primeramente, ¿no? Sí, por el Evangelio, estando muy felices, contentos, vivir. Sí, con ese corazón. Luego después, físicamente también regalo, comida, ¿no? Presentaciones, que esté bien. Entonces, pero hay todo el tiempo que yo estaba, me daba mucha pena, porque el espacio siempre falta, muy pequeño. Entonces, ese lugar también cada vez es estrés. Ay, ¿cómo hacemos culto? Después almorzar, después reuniones, ¿en dónde hacemos?
cuando también nueva persona viene, en el lugar de aula del Evangelio también, en lugar necesita, ¿verdad?, ¿no?, escuchar atentamente el Evangelio. Es muy importante eso. Cuando nace, ¿verdad?, ¿no?, nueva vida. Si usted, creo que todos se casaron, la mayoría, ¿no?, se casaron. O creo que yo también me recuerdo, primer hijo, mi esposa estaba embarazada. Estábamos esperando nuestro hijo. El primer hijo es el varón. Entonces, esperando que nazca el bebé, ¿cierto? Entonces se preocupa, ¿verdad?, ¿no? Porque mi esposa también, primer hijo, ¿verdad?, ¿no? Entonces, primera experiencia, antes nunca experimentó. ¿Sí? Porque primer bebé, ¿cierto? Yo también, primer bebé por mí, ¿cierto? Entonces esperamos. Nosotros no sabíamos, solamente pensamos, hospital que está en Corea, libremente puede entrar, luego libremente puede visitar. Así pensamos. Luego tampoco del Estado tampoco, de hospital, casi privado en Corea. Entonces no sabíamos nada, solo esperamos 9 meses. Luego de repente le dolió a mi esposa. Llevamos al hospital. El doctor dice que todavía falta nivel 10. Nivel 10, ahora nivel 2, todavía falta 8. Se espera, tranquilo, en tu casa espera, dice. Entonces en la casa esperamos. Era nivel 2, pero de repente nivel 8. Subió rápido, ¿cierto? Entonces no sabía qué voy a hacer. Llamamos hermanos en aquel tiempo, Pastora Hilda. Pastora Hilda vivía al lado de iglesia cerca. Entonces se llevó por taxi. En el taxi salió líquidos. Entonces, y ahí entrando al hospital, ¿verdad?, ¿no? Entró al hospital. Entonces yo también quería entrar. Al entrar, el policía me agarró. Señor, ¿por qué? Soy su esposo, tengo que entrar. Ver, ¿cierto? Si va a morir o va a vivir, no sé muy bien, muy peligroso, ¿cierto? Tengo que entrar a ver. Pero el policía me agarró. ¿Por qué agarra acá policía? No me deja entrar. ¿Sí? Corea no, sí, libremente entra. Luego cuando da luz al lado de esposa, junto, sufre, junto llora el marido. Junto nace, junto. Pero aquí solita nace, ¿verdad? ¿No? Sola. Pero en Corea dos juntos nace. Esposa grita, esposo también, junto grita. junto, ayuda al lado, así. Recomienda también, esposo ella entra junto, ¿sí? Y experimente. No es fácil, ¿verdad? ¿No? Aquí Bolivia, la esposa solo entra, solo nace, ¿cierto? Esposo no sabe nada, ¿sí, verdad? ¿No? Piensa que, así simplemente nace, así piensa, pero no es así. Peligroso, ¿no? Muchos también murieron antes. Entonces, impedía, no podía entrar. Entonces, preguntando aquí, Bolivia ha prohibido, dice, que mucho roban, ¿no? Los niños, bebés, por eso no permita, dice, podía entender. Entonces ahí entrando, el primer hijo no podía entrar, por eso segundo hijo, ¿no? La hija, nosotros privado, hospital privado, clínica privada, ahí entonces podía entrar al lado de mi esposa y podía ver, ¿cierto? No es fácil. Entonces gritando, llorando, ¿verdad? ¿No? Entonces el doctor, usted tu esposo, sí soy su esposo, ayuda, ¿qué voy a ayudar? Yo no puedo nacer, ¿qué puedo? Agarra su mano, dice, cuando da fuerza junto, animándose al lado, dice, animando. Entonces el doctor dice, más fuerte, más fuerte. Amor, dice que más fuerte, entonces animando juntos. Así nació la segunda. La tercera también, ¿no? Al lado, juntos. ¿Por qué eso hablamos? Sí. Disculpe, sí. Sí.
que de noche navideña, ¿cierto? Hablando, ¿no? En el salón de mineros, sí. Sí, necesito su ayuda. Usted no escucha bien, tal vez va a desviar, ¿cierto? Entonces, y cuando una persona, nueva persona viene, eso hablamos, ¿verdad? ¿No? Entonces, aunque ese lugar muy estrecho, ¿verdad? ¿No? Esa parte necesitamos un lugar. Ahora estamos comprando un nuevo lugar cerca de terminal de bus, pero últimamente puso una situación como la deuda, ¿no? Impuesto nacional. O sea, la dueña no podía pagar esos. Recientemente justo avisó. La dueña tampoco sabía, dice. Por eso, con perdonazo enero, en el mes de enero, con perdonazo quiere pagar. Entonces, con perdonazo descuenta, ¿verdad? ¿No? Casi 30,000 bolivianos, descuento, dice. Entonces, multa es mucho. Por eso la dueña quiere ahorrar 30,000 bolivianos, con descuento quiere pagar. Por eso todo está listo, documentos. Solo falta también nosotros pagar al contado. Eso estamos ahora orando los hermanos, ofrenda decidida, eso juntamos. Luego, después de comprar ese primer terreno, 1 año y medio hablamos. 1 año y medio después, otro lado que está a esquina, queremos comprar. Pero queremos comprar rápido, ¿sí? Cada vez mirando. ¿Por qué tanto tiempo, cierto? Cada vez perjudica el lugar, el espacio. Ese lugar también yo veo algunos hermanos, no invita, porque si invita, difícil dice acá. Pues algunos no invita, tampoco viene al culto, ¿cierto? Si parado escuchando, mejor me quedaré en la casa, así. Se queda flojera. Entonces yo veo ese lugar, nosotros nuevo lugar necesitamos. Sí, Dios sí o sí va a dar, creo esto, nosotros. Entonces ese día domingo como video, hemos visto también ese video, noche navideña, deseamos regalar, muchos hermanos, la zona trajeron regalos, pero no alcanzaba el tiempo, ¿verdad? ¿No? Pero todavía muchos no recibieron, ¿no? Y canastones. Pues el día 31, el miércoles 31, ¿no? Queremos hacer el servicio Año Nuevo. ¿Eso escucharon todos? Ahí queremos hacer 6 de la tarde, porque escuche que ese día, ¿no? Como feriado, no hay movilidad. Por eso la mayoría trabaja mediodía o hasta 4 o 5 de la tarde trabaja, temprano, ¿no? Termina. Por eso 6 va a empezar, 6, luego 8 va a terminar, para que retorne rápido, ¿cierto? Sin movilidad va a tener dificultad. Escuchando el mensaje del pastor, el siervo de Dios, para próximo año, ¿verdad? No, eso es nuestra promesa, ¿cierto? Nuestra esperanza, ese mensaje para próximo año. Este año también ustedes escucharon, primer día de este año, escucharon, ¿no? ¿Qué promesa era? Aquí está Mateo, capítulo 2, sí, 2 a 3. Jesucristo nació, ¿verdad? ¿No? Este mundo. Luego nació este mundo, murió por nuestros pecados. Buenas nuevas, el Evangelio. Entonces este año con esa promesa hemos pasado 1 año, ya poco falta. ¿Cuánto tiempo falta? 3 días no falta. Ay, sí, 3 días no más falta, ¿verdad? 3 días pasa, año nuevo, 2026. Nunca pensamos vivir hasta 2026, ¿verdad? ¿No? Nunca pensamos llegar a este año. No sabemos hasta cuándo nosotros va a vivir predicando ese evangelio. Pero sentimos, ¿qué sentimos? Estás muy cerca, ¿verdad? ¿No? De nuestro Señor Jesucristo va a venir, está muy cerca. Entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, algunos hermanos, ¿verdad? No estarán muy felices, ¿verdad? ¿No? Porque está feliz, va a encontrar en el cielo. Pero algunos estarán muy tristes. ¿Por qué triste? Que no quiere subir arriba.
¿Por qué no quiere subir? Porque la tierra tiene mucha novia, si tiene su novia. Tiene sus riquezas acá. Aquí quiere guardar en la tierra. Entonces, dejando eso, ¿cómo puede subir? Triste es, ¿verdad? Aunque es Cristo llama, ay, soy triste, llora, ¿cierto? Por favor, 1 año más, permíteme, dice. O 2 años más, permíteme. A mí me gusta acá, porque yo dejo acá mi plata, riqueza, mis novias, aquí está. Hermano, cuando venga nuestro Señor Cristo, rápido, ¿verdad? ¿No? Inmediatamente, inmediatos, hermanos. Los hermanos, llevar una vida liviana. Sí, vivir para el Evangelio, para el Señor, ¿verdad, hermano? ¿No? Pues cuando llama el Señor, ¿cómo va a subir? ¡Piu! Sí, rápido, ¿cierto? Pero alguien, por favor, 1 año más, permíteme. Yo poco más quiero disfrutar acá. Nunca hemos visitado discoteca, tampoco tomé cerveza. Quiere disfrutar acá, mucho hermanos, ¿cierto? Sí, subir rápido, hermanos, vivir para el Evangelio. Esta mañana nosotros hemos leído, ¿no? Aquí primera de Crónicas, capítulo 13. Después es el rey, ¿no? En Israel, rey David. Siendo rey, luego ahora él quiere traer el arca de Jehová a la ciudad de David. ¿Dónde vive el rey David? Se llama ciudad de David, Jerusalén. Ahí quiere traer, ¿qué quiere traer? El arca de Dios Jehová. Porque Dios ahí está. Pensando esto, ya voy a traer, Dios estando en mi ciudad, en mi casa, Dios me va a bendecir, Dios me va a proteger. Pero David, ¿por qué tanto quería traer el arca de Jehová a la ciudad de David? Aquí vamos a leer el versículo 3. El versículo 3, ya aquí vamos a ver, aquí explica por qué David, siendo David rey en Israel, ¿verdad? ¿No? Sí, muchas cosas que hacer. Pero ¿por qué él primero quiere traer el arca de Jehová a su casa, Jerusalén? ¿Por qué tanto eso desea? Y convocando todos los jefes de Israel. Luego, miles de personas convocando. ¿Por qué tanto quiere traer a su casa? Entonces el versículo 3 ya aquí explica por qué quiere traer el rey David a su casa el arca de Jehová. 3, usted puede leer, hermanos, el versículo 3, aquí muy importante, ¿por qué tanto desea traer? Claro, esa es bendición de Dios, ¿verdad? No siempre, pero aquí él explica por qué quiere traer. Ya, el versículo 3, 1, 2 y 3. ¿Qué vio? La vida de Saúl, ¿sí? Tiempo de Saúl, ¿sí? Él vio, porque él fracasó, porque él murió, porque su familia, ¿por qué murió y fracasó? Mirando a la vida de Saúl, él podía entender, podía encontrar. En el tiempo de Saúl no hemos hecho caso a Elia. Porque no ha hecho, dice, caso de Jehová hablando, ¿verdad? ¿No? El arca de Jehová. Entonces Saúl no consultó otra palabra, otro libro de primero de Samuel. Aquí también lo mismo historia explica. En ese libro también explicando, Saúl no consultó a Jehová, dice. Entonces David, ¿qué vio? La casa de Saúl, por eso sufre, por eso fracasó, por eso murió. Luego, en mi tiempo, entonces no quiero sufrir, no quiero morir, no quiero fracasar. Por eso voy a traer, dice, ¿qué va a traer? El arca de Jehová. Yo consultaré, recibiré, haré caso de arca de Jehová. Eso está hablando. ¿Entendieron, hermanos? Sí, porque en el tiempo de Saúl no hizo eso, ¿verdad, hermanos? Entonces en la iglesia también, hermanos, vamos a ver, así viviendo ese fulano, hermano,
sufre. Así en ese hermano mirando, fracasa. Ese hermano, muy pobre. Ese hermano, no hay felicidad. Mirando, ¿por qué vive ese hermano? Y podemos ver en la iglesia también. ¿Entendieron, hermanos? ¿Por qué? Mirando la vida de tiempo de Saúl, que fracasó. Un modelo. ¿Sí? Luego ya David, recordando y mirando, estudiando, tiempo de Saúl. Saúl fracasó, murió. ¿Por qué fracasó? Dice, no hizo caso de Jehová. Y no consultó, no preguntó, no recibió su guía. Eso es. Por eso ahora David diferente, ¿no? Yo también, igual que Saúl viviendo, mi vida también va a fracasar. Va a morir, va a perder. Mejor yo traeré el arca de Jehová al lado de mí, ¿no? Consultando, preguntando, haré caso de Jehová. Recibiré la guía. Eso, por eso está trayéndose. ¿Está bien, hermanos? ¿Se está bien? Dios hizo todas las cosas desde el primer día. Libro de Génesis leyendo, Dios creó todo el mundo, todas las cosas. Desde el primer día, segundo día, tercer, cuarto. ¿Durante cuánto día Dios trabajó? Sexto día, ¿no? 6 días trabajó. Entonces, últimamente Dios, ¿qué creó? ¿Qué creó? Hombre, ¿sí? Algunos preguntan, ¿por qué Dios creó al hombre últimamente, hermanos? ¿Por qué Dios creó últimamente? Dios, ¿por qué últimamente creó al hombre? Ya saben, ¿no? Esto, ¿no? Sí. Que imagínense, es verdad, ¿no? Nuestros hijos, cuando el padre quiere trabajar, nuestro hijo, bebé chiquitito, ¿qué hace? ¿No? Papá, ¿qué hace? ¿Por qué? ¿Cuántas cosas? Preguntas, ¿cierto? Entonces el padre todo tiene que explicar, ¿verdad? ¿No? Eso. Entonces, cuando Dios crearía al hombre desde el primer día, hasta ahora va a crear Dios. No va a terminar. Sí, no va a terminar. Y últimamente creó al hombre, ¿verdad? ¿No? Sí. Luego entregó todo lo que ha creado Dios. Entregó. ¿A quién entregó? Al hombre, a nosotros. A nosotros entregó todas las cosas. Imagínense, ¿verdad? ¿No? Si nosotros viviría, ¿cierto? Lo que gusta nosotros, nuestra manera. Será muy aburrido este mundo, ¿verdad? Pero Dios considerando, ¿qué haciendo? Considerando a quién. ¿Considerando a quién? A nosotros. ¿Sí? Dios considerando a nosotros creó todas las cosas. Luego últimamente creando al hombre entregó todas las cosas. Dios consideró a nosotros para que no viva aburridamente también, ¿no? Tantas cosas, ¿verdad? ¿No? Tantas cosas. Ustedes, bacteria, ¿le gusta o no le gusta? Bacteria. ¿Qué es bacteria? Bacteria. ¿Sí? ¿Usted le gusta o no le gusta? No le gusta. Sí, por eso Dios no escuchó de ustedes. Sí, escuchando de ustedes, nosotros va a sufrir todo. Usted después de comer, ¿qué hace? Se va al baño, ¿qué hace? Necesidades. ¿Cuándo hace necesidad toda la persona, verdad? ¿No? Todo lado tiene excremento, ¿cierto? Entonces ese excremento deshace, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo deshace? Gusano, bacteria hace eso. Aunque todas las cosas Dios hizo, ¿verdad? ¿No? Útil para nosotros. Pero a ustedes le gusta o no le gusta. Bacteria.
Bacteria, ¿verdad? ¿No? Bacteria. Bacteria, ¿cierto? No le gusta. Por eso, según nosotros, nuestro gusto, si hace, ay, va a sufrir demasiado nosotros. Pero todo necesario para nosotros Dios hizo eso. Consideración, eso, considerar. Mirando también los flores. Mismo colores tiene flores. Viles colores, ¿verdad? ¿No? Viles colores. Cuando mirando usted cómo se sienten los flores. Se siente feliz, ¿no? Algunos no es sentimental. Su sentimiento muerto algunos. No se siente nada. Aunque mirando esto. Pero la mayoría, ¿verdad? ¿No? Cuando mirando los flores se siente muy feliz, contento. Dios todo eso hizo para nosotros. Considerando, ¿verdad? ¿No? Sí. Si no considera a Dios, Dios lo que quiere nomás hace, ¿verdad? ¿No? Si nosotros, ¿cómo va a vivir así? Dios considerando a nosotros. Una vez yo viajé a Estados Unidos, después de casarme con mi esposa, viajé a Estados Unidos, terminando evento, luego quería retornar a Bolivia. Yo pensé, mi esposa solo está en Bolivia. Entonces yo nomás estando en Estados Unidos, ahora participando evento de la iglesia, yo quiero regalar, yo pensé. Luego busqué, ¿qué voy a comprar para mi esposa? Luego yo compré, temblaba mi corazón. Ya va a estar feliz mi esposa, compré. Comprando, luego llegué en Bolivia, luego, mi amor, usted estaba sola, ¿verdad? ¿No? Pensando usted, yo compré un regalo. Estaba muy feliz, contenta mi esposa. Luego yo entregué, abrió. Al ver, se enojó mucho a mí. Se enojó. ¿Qué compró, sabe? Chocolate compré, chocolate. Entonces usted recibe chocolate, ¿se enoja a ustedes? Normalmente no, le gusta, ¿cierto? Mi esposa se enojó. Peleamos. Ese día peleamos. Luego yo decía, nunca voy a comprar más ya. Nunca voy a comprar más. ¿Sí? Porque yo pensaba mucho. Pero ¿en qué manera yo pensé? A mí me gusta, Pastor Andrés. ¿Qué le gusta? Chocolate. A mí me gusta, me encanta mucho chocolate dulce. Pero yo pensaba, misionera Luz también, igual que Andrés, Pastor Andrés, va a gustar así, yo pensé. Luego yo compré, luego regalando a mi esposa, se enojó, no le gusta a mi esposa. Mi esposa chocolate no le gusta. Entonces ahí consideración, ¿verdad? ¿No? Entonces sí, Pastor Andrés consideraría, ¿a quién? A mi esposa considerando, no compraría. ¿Qué no compraría? Chocolate. Pero yo nunca consideré mi esposa, solo consideraba yo nomás yo. ¿Sí? Como Andrés, ella va a gustar, así pensaba. Eso consideración. ¿Sí? ¿Entendieron, hermanos? Considerar, muy importante considerar. Porque aunque yo pagando mi dinero comprando, en vez de recibir gracia, ¿qué recibí? Exhortación. Exhortación. Eso se llama consideración. Es muy importante. Algunos nunca aprenden a considerar, nunca. Solo Pastor Andrés. En mi parte nomás piensa, en mí. Misionera, va a gustar. ¿Qué va a gustar? Chocolate, porque yo encanto mucho. Hay otra vez saliendo, ¿no? Chocolate nomás hablando así. Entonces, yo pensaba, misionera Luz también va a gustar chocolate. Pero mi esposa no le gusta chocolate. Por eso al ver, recibiendo, ¿verdad? ¿No? Se enojó. Eso compró allá, eso. Y no, luego se enoja a mí. ¿Sí? ¿Entendieron, hermanos? ¿Por qué ya misionera Luz se enoja contra a mí? ¿No le gusta chocolate? ¿Odia chocolate?
Claro, primero no le gusta chocolate, pero ¿por qué se enoja? Porque habla feo. Ve que Andrés, su esposo, no considera, sí, a mí, ¿cierto? Hablando otra palabra, esa palabra creo que va a entender más. Ah, mi amor, me menosprecia, eso más mejor. ¿Entiende, no? Ya considerar eso muy importante. Esta mañana usted viene a la iglesia, ¿cierto, hermano? Viene a la iglesia. ¿Y cómo viene a la iglesia? Usted desea alegrar, a servir a Dios, agradar a Dios, ¿verdad, no? Pero usted también eso necesita considerar. Mucho viene a la iglesia, mucho escucha, sacrifica, sirve a Dios, pero también espera. Dios me va a bendecir. Dios me va a dar así. Pero a algunos al revés. En vez de recibir la gracia, ¿de qué cae? Dios se enoja en gran manera. No entiende como Pastor Andrés. Yo pensé, quiero regalar. Mi esposa solo está en Bolivia. Yo pagando mi propio dinero, comprar, regalar, va a estar feliz. Así yo pensaba, ¿verdad, no? Pero llegando en Bolivia, ya que está, yo estaba muy feliz, pero qué tontos dice usted, ¿no? Luego se enoja. ¿Por qué compra eso? Dice. Que yo no consideraba a mi esposa. Aunque yo pensaba cierto, ¿no? Pero no consideraba. Y menospreciaba a mi esposa. Igual misma manera. ¿Sí? Aquí, Saúl era rey. Dios levantó, unió. Saúl, ¿sí? Yo voy a levantar. Luego yo entrego rey, riqueza, esposa, hijo, todos entregaré. ¿Verdad, no? Ahí levantó a Saúl. Pero Saúl no consideró nada a Dios. Saúl, ¿cómo vivió, hermanos? Aquí está explicando David revisando en tiempo de Saúl. Aunque Dios levantó, Dios dio la gracia hacia Saúl, ¿verdad, no? Saúl, ¿qué vida llevaba? No considera a Dios. Menospreciaba a Dios, ¿sí? Solo que lo que piensa, lo que quiere Saúl, así vivió. Pero Saúl solamente tomando cerveza, cometiendo pecado, así vivió. No, él sirviendo a Dios también. Él sirvió a Dios. Él también, ¿sí? Intentó servir a Dios. Pero Dios, ¿sí? Y podía ver Saúl en el tiempo de Saúl. Aquí hablando David, ¿verdad, no? ¿Qué dice en el tiempo de Saúl? No hizo caso, no consulta, no vive, ¿sí? Según el corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo vivía entonces Saúl? Lo que quiere, lo que gusta, le gusta. Sí, lo que ve, su manera, ¿cierto? Es diferente eso. Por eso David ahora, mirando la vida de Saúl, no quiero fracasar como Saúl. No quiero morir, ¿verdad? ¿No? Mejor traeré el arca de Jehová al lado de mí, ¿sí? Hacer caso de Jehová. Consultar y preguntar, por eso está trayendo. Luego mucha gente convocando, está trayendo. ¿De dónde trae ese arca? En la casa de Abinadab, dice. Aquí ya vamos a ver. Aquí el versículo 6. Y subió David con todo Israel a Bala, que Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Ya. Entonces quiere traer el arca de Jehová, rey David, ¿cierto, no? Esa parte ya puede entender todos ustedes, porque ahora quiere traer a su casa, a su ciudad, ¿verdad, no? Porque por causa de rey Saúl,
Él murió y fracasó. Por eso ahora ya quiere traer al lado, ya quiere consultar, quiere hacer caso consultando a Jehová. Pero ya, ¿de dónde está trayendo ahora? En la casa de Abinadab. Entonces, según la Biblia, aquí, en la casa de Abinadab estaba 20 años. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Ya 2 meses, 2 años, 20 años estaba. Entonces, en la casa de Abinadab, ese arca de Dios, 20 años estando. Entonces, el padre Abinadab, sus hijos servían, ¿verdad? ¿No? Servían. También conociendo a Jehová, durante 20 años estaba. Luego, ahora pasando 20 años, a través del rey David, quiere traer ahora. Por eso, de la casa de Abinadab está trayendo ese arca de Jehová. Trayendo, aquí vamos a ver en qué manera trae. Aquí el versículo 7. Ya 7, ¿usted puede leer? Ya, sí, ya cómo está trayendo a la casa de David. Ya vamos a ver. 7. Perdón, con la cuenta 3, ¿cierto? Sí, muy apurado ustedes, muy apurado esta mañana. Ya, 7, 1, 2 y 3. Ya trayendo de la casa de Abinadab. ¿Cómo ellos trajeron? Un carro nuevo. Entonces imagínense un carro cuadrado, ¿cierto? Y nuevo, tiene ruedas. Entonces encima de ese carro nuevo se puso, ¿qué se puso? El arca de Jehová puso. Luego adelante los bueyes está llevando. Luego también aquí Usa y Ahío también guiando. Entonces el rey David delante del arca estaba bailando muy feliz, ¿verdad? ¿No? Estaba muy feliz, tocando arpas, flauta, todo tocando feliz. Luego ahí trayendo, ¿y qué sucedió? Llegando a un lugar, era de Nacón, ¿cierto? Y los bueyes tropezaban, dice. Entonces los bueyes tropezando, ese carro nuevo, aparentemente, ¿no? Parece más seguros, más también, ¿no? Sí, seguro traer, ¿verdad? ¿No? Entonces aquí tropezando los bueyes, casi punto de caer, dice, el arca de Jehová. Entonces imagínense, ¿sí? El arca de Jehová, si punto de caerse. Usted cuando vea, ¿qué va a hacer? ¿Qué se siente? Automáticamente, ¿verdad? ¿No? Usa también igual. Usa vio. Entonces antes de caerse, Usa extendió su mano para sostenerla, dice. Aquí ya vamos a ver. A 9 está. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Entonces, para sostenerla, extendió sus manos. Pero de repente, no, Dios se enojó. Luego Dios mató a Usa. Eso ya sucedió. Esta mañana, ¿no? Eso hemos leído. Entonces, hermanos, cuando trae mover el arca de Jehová, según la palabra de Dios, ¿cómo debe llevar? Hombro, ¿cierto? ¿En dónde debe llevar? En el hombro, poner, en el hombro, a través de tribu Leví, ¿cierto? Los levitas, aquí sus hombros, ahí poniendo debe llevar. Pero ahora en la casa de Abinadab, trayendo ese arca de Jehová, primeramente equivocó, ¿verdad? ¿No? ¿En dónde puso? En carros. Ya vamos a imaginar, juntos vamos a pensar. Entonces, el arca de Jehová poniendo en el hombro de los levitas, ¿cierto? O en el carro nuevo, ¿sí? Ahí poniendo, ya llevando. ¿Cuál es más cómodo, hermanos, para ustedes?
¿Mm? Imagínense ese agua, muy importante, ¿no? Aquí hombro llevando, imagínense, no va a dormir alguien si mirando eso, ¿no? En el hombro llevando, caminando, imagínense. También en aquel tiempo no es camino recto, ¿cierto? Jerusalén es subida, hermanos, también. Entonces en el hombro llevando ese arca de Jehová, o en el carro, nuevos, planos, ¿cierto? Hay con ruedas, hay junto llevando. Usted, según su punto de vista, ¿cuál es mejor? Parece, hermano, usted. Claro, según la palabra de Dios, en el hombro, ¿cierto? Debería llevar. Pero ahí mirando y usa, ¿verdad? ¿No? Abinadab, en la casa de Abinadab. Llevando ese arca de Jehová, ellos decidieron en qué manera llevar. ¿Cómo decidieron? En el carro. ¿Por qué decidieron en el carro llevar? Más bueno eso. En el hombro llevando, imagínense, si se cae más peligroso, ¿cierto? Hombros más incómodos. Entonces ellos decidieron. ¿Qué hicieron? Decidieron. ¿En qué manera llevar? En el carro nuevo decidieron. Luego llevando un lugar, ¿cómo se llama? Aquí. Kidón, ¿sí? Kidón dice, sí, la era de Kidón. Coreano es Kidón, está bien, ¿sí? La era de Kidón. Y ahí los bueyes tropezaban, temblaban, sacudían, ¿cierto? Luego y estaba cayéndose el arca. Ahí como Usa estaba al lado de ese arca de Dios, entonces rápidamente él pensaba, ¿qué pensaba? Cayéndose, voy a sostenerla, ¿verdad? ¿No? Voy a recibir. Ya. ¿Está bien o no está bien, hermano, humanamente? ¿Usted también eso pensaron en la iglesia? Humanamente está bien, humanamente está bien. Eso es muy bueno, está bien. ¿Usted pensó eso? Dios va a matar eso. Jamás pensó Usa. Si Usa también pensaría, yo extiendo mi mano, buena manera, buenos, humanamente, Dios me mataría. ¿Va a extender o no va a extender? Pero ¿por qué extendió su mano? Es bueno. Eso es bueno. ¿Sí? Luego él decidió. ¿Quién decidió? Usa decidió. Desde que saliendo de la casa de Abinadab, sí, hermanos, él decidió. Hasta extenderla su mano, decidió. Pero por esa situación Dios mató. ¿Sí? La Biblia explica, ¿sí? No detalladamente. Muy sencillo. ¿Por qué Dios se enojó, luego mató a Usa? Explicando acá la Biblia. Aquí vamos a ver, ¿no? 10 explica, 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Ya, aquí leyendo, ¿usted puede entender, hermanos, eso? Simplemente extendió su mano, simple, porque Usa decidió que eso es bueno. A eso servirle, ayudarle, es bueno, pero Dios se enojó, encendió su furor, luego y mató. La Biblia no explica, ¿sí? ¿Por qué Dios se enojó, luego Dios mató? Muy simple, ¿verdad? ¿No? Aquí una explicación. ¿Por qué Dios mató a Usa, hermanos? Aquí el versículo 10 se explica. Aquí podemos ver 10, ¿no? Aquí, parte en el medio. ¿Por qué? ¿Encontraron por qué? Aquí Dios mató, ¿verdad? ¿No? Luego explica. ¿Por qué? Explica, ¿no? Esas explicaciones. Ya, desde por qué podemos leer. Ya, 1, 2 y 3.
¿O por qué Dios mató? No hay más explicación, solo extendió su mano. Desde ahora no extiende su mano, hermanos, peligroso. Desde ahora no extiende su mano, ¿verdad? ¿No? Porque si usa solo extendió la mano, eso es sencillo, ¿cierto? Sí, vamos a buscar, hermano. ¿Y por qué extendiendo la mano para sostenerla, Dios así provocó ira, enojo, un furor? Luego mató, hermanos. ¿Ya? Génesis ustedes tiene capítulo. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 7, hermanos. Perdón, capítulo 3, el versículo 7. Ya, Génesis capítulo 3, el versículo 7, voy a leer. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Que Adán y Eva, ¿sí? Cuando comieron, ¿no?, ese árbol de la ciencia bien y del mal, aunque desde el principio estaban desnudos, no tenía problema, mientras escuchando la palabra de Dios. Mientras estando junto con Dios no tenía problema, ese defectos. Pero cuando después de comer ese árbol, la ciencia bien del mal, entró una sabiduría. ¿Qué sabiduría entró a Adán y Eva? ¿Qué sabiduría entró? Bien y del mal. Usted también ya entró a ustedes. Esa sabiduría ya entró. Cuando en la iglesia, ¿sí?, como pelea es bueno o malo. No quiere responder ya ahora. ¿Sí? Usted es muy inteligente. Usted es muy inteligente, ¿no? Cuando en la iglesia pelea es bueno o malo. Usted ya tiene esa sabiduría, ustedes también. Cuando viene a la iglesia, ¿verdad? ¿No? Tarde llega, es bueno o malo. O malo, tiene que matar. Es malo. Tarde llega. Como ante Dios, tarde llega, hermano. Ya, ¿qué estamos hablando ahora? Esa sabiduría, no solamente Adán y Eva, ¿sí?, entró también. ¿A dónde? ¿A quién? A ustedes también. Ya tiene esa sabiduría del bien y del mal. ¿Qué quiere decir? Usted también rápido puede distinguir bueno y malo, ¿verdad? ¿No? Por eso cuando usted se siente eso es bueno, ya desea. ¿Qué desea? Hacer, tener ese buenos. Cuando se siente malo, usted ya desea, no desea, no quiere. Eso. Entonces ya usted también ya tiene esa sabiduría. Después de recibir esa sabiduría, Adán y Eva vio, ¿qué vio? Desnudes. Estaba bueno, estaba malo. Desnudos, estaba malo ellos. Luego ellos decidieron. ¿Qué decidieron Adán y Eva? Desde ahí arrancaron las hojas de higuera, cosiendo, taparon, cubrieron, ¿verdad? ¿No? Luego, ya, bueno, así ya. ¿Sí? Se tranquilizó, hermanos. Pero en realidad, hermano, ustedes también, cuando ustedes hacen, parece bueno. Aunque hace bueno se queda, pero no es bueno eso, todo lo que ustedes hacen. Luego, algunas cosas, no es bueno. ¿Qué quiere decir? Feo. Algunas cosas feo para ustedes, pero no es feo también. ¿Entiende, hermano? Esa parte, ¿puede entender? Un poco raro, ¿qué está hablando? ¿Sí? Bueno no es bueno, dice. Feo no es feo, entonces, ¿qué es eso? No es verdad eso, hermanos. No es verdad. Pero esa es una sabiduría que entró a través de ese árbol, ciencia y bien del mal, hermanos. Aquí Isaías capítulo 59, podemos ver. Isaías 59.
Ya, Isaías capítulo 59, desde versículo 1 voy a leer, hermanos. ¿Sí? ¿Encontraron todos, hermanos? Isaías capítulo 59, desde versículo 1. He aquí que no se ha acordado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Aquí explica, hermanos, ¿por qué Dios no ayuda? Dice, ayuda. Nosotros pidiendo, clamando, ¿por qué Dios no ayuda? Ya tiene, no tiene en ese caso en su vida también, hermanos. No está hablando, es pecador y justo, no está hablando. En su vida, Dios no ayuda, no escucha, aún pidiendo, orando, clamando. Aquí en ese caso diferente. Ese hombre pecador por él no estaba hablando ahora, ¿cierto? En nuestra vida, conociendo a Dios, sirviendo a Dios, clamando, orando, pero ¿por qué Dios no escucha? No ayuda, en ese caso está hablando. ¿Entendieron, hermanos? Dios, ¿por qué no ayuda? Dice, no escucha mi petición, sí, mi oración. ¿Por qué no escucha? Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si hay por nuestra iniquidad, nuestros pecados, han hecho división. Entonces está separado de Dios, luego desea recuperar, desea que Dios ayude. Pero primeramente en ese caso necesita acercarse de Dios, ¿verdad? ¿No? Que nuevamente Dios ayude. Solucionar nuestros pecados, iniquidades. Entonces, sigue teniendo iniquidad de pecados. Dios, ¿cómo va a bendecir? No se puede bendecir, dice, ¿verdad? ¿No? Acá. Por esa situación están divididos, separados de Jehová, dice. Entonces, esta mañana, entre hermanos, si usted tiene iniquidad, pecado sigue en el corazón, Dios va a ayudar, no va a ayudar. Dios va a escuchar, no va a escuchar. No va a escuchar, dice. Por eso primero, yo tengo pecado en mi corazón. Tengo esas iniquidades, a eso debo solucionar. ¿Sí? Amén, hermanos, ¿verdad? ¿No? Después, entre los hermanos también igual. Yo recibí la salvación. Yo entendí, soy salvo a través de la muerte del Señor Cristo, soy salvo. Ya no tengo pecados. También, hermanos. Aún hermanos salvos, aún viene a la iglesia, pero Dios no me ayuda. Dios no trabaja en mi vida. Entonces en mi vida tiene problema, ¿verdad? ¿No, hermano? ¿Por qué problema? Separado, dividido, ¿cierto? Acá. Ya, versículo 3, aquí vamos a leer. Ya, versículo 3. Ya. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. De vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad y vuestras lenguas. Aquí explica sobre vuestras manos. Si nuestras manos, ¿cómo están? Dice, y contaminada en sangres. Sí, que quiere decir que es sucio, ¿verdad? No nuestras manos. Ya poco más abajo, ya vamos a ver el versículo 6. 6 también, ¿ya? 6, ¿encontraron? Ya, ustedes pueden leer el versículo 6, ya 1, 2 y 3. Aquí sus telas no servirán para vestir. Como hemos leído en Génesis capítulo 3, Adán y Eva, después de recibir esa sabiduría, bien y del mal, ellos ¿sí? cometieron pecados contra Dios. Que Dios dijo a Adán y Eva, ¿no? Si no comerás ese árbol, la ciencia, bien y del mal. Cuando come, ¿qué sucede? Va a morir. Dios no esperaba eso. ¿Sí? Pero Adán y Eva
menospreciando a Dios. Luego mirando ellos ese árbol bien y del mal, ¿cómo se veía? Bueno, agradable, codiciable, ¿verdad? ¿No? Bueno. Y comió. Después de comer, esa sabiduría se podía tener. Luego mirando sus desnudes, a eso no está bien, ¿cierto? ¿No? Luego, ¿qué hicieron? Arrancando las hojas de higuera, lo cosieron, ¿verdad? Cosiendo, luego cubrieron, ¿verdad? ¿No? Sí, aquí igual, Isaías capítulo 59, versículo 3 dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestro dedo de iniquidad sobre nuestra mano explica, ¿cierto? Versículo 6, sus telas no servirán para vestir. ¿Por qué no sirve nuestras telas que Adán y Eva cosieron por las hojas de higueras? ¿Por qué no se puede? Dice. Aquí explica, ¿verdad? ¿No? Atrás. Ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obra de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos, hermanos. Aún Adán y Eva cosiendo por las hojas de higueras y no tapó sus desnudes. Tapó, ¿cierto, no? Pero eso ¿cuánto tiempo dura, hermano? Un momento. Otra vez, ¿qué hace? Otra vez sale defecto, ¿cierto? No se puede cubrir, dice, por eso, aunque los cosiendo sus manos. O sea, Hebreos capítulo 10 también podemos ver, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 5. Este versículo 4 voy a leer, Hebreos capítulo 10, el versículo 4. Ya voy a leer, hermanos, o todavía no encontré, aquí está, sí, adelante. Hebreos 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Eso está explicando, ¿no? Antiguamente los machos cabrios ofrendan, sin mancha trae, podía limpiar pecados. Pero no podía limpiar los pecados para siempre, no podía. Por eso versículo 5 leyendo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpos. Entonces Dios está hablando. No quería, ¿qué no quería? De nosotros. Sacrificio no quería, ni ofrenda quería. ¿Sí? ¿Por qué no quería Dios? ¿Por qué no quería? Dice. Porque explicamos, ¿cierto? Sí, Adán y Eva cosiendo, ¿verdad? ¿No? ¿Puede cubrir o no puede cubrir? Un momento cubría, pero no podía tapar bien, ¿verdad? ¿No? Hablando, no podía cubrir bien. No podía, no se puede, ¿cierto? Pero Adán y Eva, ¿qué hace? Sigue, ¿qué hace? Cuando se secan las hojas de higuera, después, ¿qué hace? Otra vez haciendo. No se puede cubrir, pero Adán y Eva, ¿qué hace? Sigue, ellos desean trabajar, tapar, cubrir ante Dios, ¿verdad? ¿No? Dios quería, no quería eso. Hermano, Dios quería, no quería. No quería. ¿Por qué no quería? Dice acá. Porque en esa manera usted no se puede tapar, dice. En esa manera usted no puede solucionar. Por eso Dios no quería. Génesis capítulo 4 leyendo, sale ofrenda de Caín y Abel, ¿cierto? Caín, él también preparando su ofrenda y ofreció a Jehová. Abel también su ofrenda, ¿verdad? ¿No? Preparando y ofrendó a Jehová. Jehová aceptó. ¿A quién ofrenda aceptó? De Abel. ¿Por qué le rechazó a Caín? La ofrenda de Caín, ¿por qué no aceptó Jehová?
Que no es bueno, dice, ¿verdad? ¿No? Es sucio, sucio. Porque en esa ofrenda de Caín, aunque sí, se veía, ¿cómo se veía los frutos de la tierra? Buenos, pero ¿qué hay? ¿Pero qué hay? Es como asesinato, asesinato. Leyendo Génesis capítulo 4, ¿no? Si Caín, y cuando fue rechazado de Dios, su ofrenda no se enojó. Luego por ese enojo, llamando a su hermano menor, llevando al campo, ¿qué hizo? Y mató. Pero en el principio, ¿cómo que ofrendó a Jehová Dios? Los frutos de la tierra, ¿verdad? ¿No? Pero en el corazón de Caín había asesinato. ¿Había o no había? Había. Sí, hay esos. Como nuestro trabajo, nuestra ofrenda, nuestro sacrificio, humanamente, tal vez se ve bonitos, pero no se puede cubrir, dice. Como Caín, como Adán y Eva. Aún nosotros cosemos, trabajamos, hacemos, pero otra vez sale verdadero. ¿Qué sale? Desnudes, defectos, problemas, suciedades. ¿Cómo Dios va a aceptar nuestra obra? Esta mañana nosotros leyendo de Primera de Crónicas, ¿cierto? Y dos casas salen, la casa de Abinadab. Sí, rey David estaba trayendo el arca de Jehová en la casa de Abinadab. Estaba 20 años, hermanos, 20 años, ¿cierto? Pero murió Uzas, porque Uzas quería sostenerla. Él veo, ¿sí? Iba a caer, quería sostener. No es malo, ¿cierto, hermanos? ¿Sí? Parece bueno humanamente. Pero Dios mató. Mejor usa, ¿cierto? Sí, que dejar, ¿cierto? ¿Cómo Dios va a fracasar, hermano? ¿Cómo Dios va a romper, ¿cierto? Va a fracasar, no. Pero Usa pensaba, ¿qué pensaba? Siendo humano, voy a sostenerla. Humano, ¿cómo puede sostener a Jehová Dios? Ya, Jehová Dios, si eso va a aguantar, no va a aguantar. Humano que ya quiere sostener a Jehová Dios, dice. Ahí David, y teniendo miedo, cambió. Ya no voy a llevar más a mi casa, a la ciudad de David, ese arca de Jehová. Mejor lleva, dice. Luego llevó. ¿A dónde llevó? A la casa de Obed-edom. Ya vamos a ver, ¿no? Ya, Primera de Crónica, capítulo 13. Ya 12, desde 12 voy a leer. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Ya 13. Y no trajo David el arca a su casa, en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, eteo. 14. Ustedes pueden leer, hermano, ustedes. ¿Se encontraron? Ya 1, 2 y 3. Sí, aquí llevó a la casa de Obed-edom. ¿Cuánto tiempo estaba? Dice, hermanos. 3 meses. Estando 3 meses, Dios bendijo Obed-edom. Luego, todas las cosas que están en su casa, ¿verdad? ¿No? Todos. Por eso leyendo Primera, Segunda de Crónicas, sale hasta sus descendientes de Obed-edom. Hasta sus descendientes teniendo cargo, portero de templo de Dios. Dios bendice Usa hasta sus descendientes, hermanos. Entonces, ¿por qué eso esta mañana hablando? 2 casas, casa de Abinadab. 20 años estaba, ¿verdad? ¿No? 20 años sirviendo a Jehová. 20 años conociendo a Dios.
Pero Obed-edom solo 3 meses estaba, ¿cierto, hermano? ¿No? Sí. Diferencia, hoy poco explicamos, ¿no? Diferencia, ¿qué le parece, hermano? Cuando una vez yo viajé a Paraguay, cuando era misionero temporal, entonces ahí en la calle encontré una abuela. Entonces esa abuela mirando a mí, ¿usted chino? Así me preguntó. Entonces, yo no soy chino, coreano. ¿Usted vino de Corea? ¿Por qué tan lejos viniste a mi país? Soy misionero temporal. Yo predico el evangelio. Qué bien, joven, me dijo. Yo también cristiana, así me dijo. Abuela, usted cristiana. Entonces yo no hablaba muy bien en español en aquel tiempo. Quería predicar el evangelio. Por eso hablé. Abuela, ¿tiene pecado eso? ¿No? Primeramente pregunté. Abuela, ¿tiene pecado en tu corazón? Sí, joven, ¿quién no tiene pecado? Así me dijo. Abuela, ¿tiene pecado? Entonces usted va a ir al infierno. Así yo dije, porque no hablaba muy bien en español directo. ¿Sí? No debería ser verdad, ¿no? Pero no había otra manera. Entonces esa abuela se enojó. Sí, ese chino, ¿sí? Luego me dijo, chino, ¿tú sabes? Yo 50 años estoy congregando a mi iglesia, dice. ¿Cuántos años? 50. Desde mi juventud hasta ahora. Ni una vez fallé hora piadosa. Luego hablaba, testificaba. Mira, ahora mi bolsillo me mostraba. De tanta moneda, ¿qué sabe, jovencito? No sé, abuelo. Yo siempre, hasta ahora, yo juntando mi diezmo, ofrenda. Cada domingo estoy ofrendando, diezmando. Hermanos, aún así tiene pecado en el corazón. ¿Va a ir al cielo o va a ir al infierno? ¿O va a ir al cielo, hermano? ¿O va a ir al infierno? Sí o sí, ¿verdad? ¿No? Sí, Dios no permite entrar al cielo si tiene pecado. Por eso sí o sí debe recibir la salvación primero. Entonces yo pregunté, abuela, aunque 50 años usted congregando a la iglesia, ofrendando, diezmando, en la Biblia, ¿en qué parte está escrito que tiene pecado en el corazón va a ir al cielo? Usted va a ir al infierno, así yo hablé. Entonces abuela se enojó. Joven, tú no sabes, ¿sí? Mi vida, dice. Aquí esa abuela, hermanos, claro, ¿no? 50 años, no es corto, ¿verdad? ¿No? Muchos tiempos. Luego, ¿qué hace? Ella de una vez falló, no podía creer. De una vez falló, hora piadosa, dice. Así estoy sirviendo a Dios, dice. Pero hermanos, tiene pecado en el corazón, esa abuela. ¿A dónde va? Aunque me da mucha pena, ¿verdad? ¿No? Hablar de esa manera. ¿Sí? De vez en cuando yo encuentro a algunas personas que explican, yo serví tanto tiempo, yo sacrifiqué, ofrendé, así tantas cosas habla, ¿verdad? ¿No? Pero más importante, ¿qué más importante? Pero tiene pecado en su corazón, ¿a dónde va? Va a ir a infiernos. Dios va a darle el juicio, maldición de Dios, el castigo de Dios. Por eso, primeramente, eso debe solucionar, ¿verdad? No, hermano, ¿no? Eso. Si esa abuela se enojó, no quiero hablar contigo, se enojó, se fue, rápido, corriendo se fue. Me daba mucha pena. Esa abuela, aunque tanto tiempo sacrificando, sirviendo bien, sí, escuchando el evangelio, entendiendo, recibiendo la salvación a través de la fe de Cristo, sí, limpia todos sus pecados. Entonces, así, ¿no? Con esta salvación, sirviendo, ofrendando, diezmando, mucho mejor. ¿Qué le parece, hermano? Así mejor, ¿verdad? ¿No? ¿O no es mejor? Así mejor, ¿cierto? Pero se enojó y se fue rápido, se fue esa abuela. Aquí, y leyendo, ¿no? Aquí, primera, 13, ¿no? Capítulo 13, 14, aquí vamos a ver. El arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía.
Dios bendijo, hermanos. Hermanos, aquí los hermanos ya vienen a la iglesia también. Tal vez algunos hermanos piensan, como igual que a la casa de Abinadab. ¿Cuántos años sirvió? 20 años. Mucho tiempo, ¿verdad? No debería recibir la bendición de Dios. Yo también, años estoy en la iglesia. Años, ¿sí? Desde secundaria conocí a la iglesia. Desde secundaria también escuché la palabra, hermanos. Poco tiempo y mucho tiempo. Poco y mucho. Mucho tiempo. En la clase de seminarista, Pastor Ospan nos enseñaba. Yo años estaba en la clase de seminarista. Pastor dijo, golpeaba pecho. Seminarista no entiende bien, dice. No tarda mucho. 30 minutos suficiente, dice. ¿Por qué tarda 1 año, 2 años, 3 años? ¿Cuántos minutos suficiente, hermanos? 30 minutos. Lo que estoy enseñando. Usted aprende bien. Suficiente. ¿Por qué 1 año, 2 años, 3 años? Sigue está en el seminario. Estaba hablando a mí. Yo años estaba en el seminario. Años estaba. Algo estaba esperando para aprender. Pero pastor, ¿qué dice? ¿Necesita mucho tiempo? ¿Cuántos? 30. Lo que está enseñando ahora la vida de fe, eso usted escuchando, aplica, cree. En su vida Dios va a trabajar, dice. Pero ¿por qué yo estaba años? ¿Por qué estaba años, hermanos? Porque 30 minutos, ¿sí? Necesita, ¿verdad? ¿No? Porque yo estaba años, hermanos. Yo consideraba, yo pensaba, ¿qué pensaba estando escuchando la palabra, enseñanza del pastor? ¿Qué piensa, Pastor Andrés? Yo soy mejor. ¿Qué piensa? Oh, yo soy mejor que pastor. Entonces de frente, pastor, usted no sabe más que yo. Yo mejor, así habla. ¿Cómo va a hablar de esa manera? Jamás. Pero escuchando, ¿por qué no cambia? ¿Por qué Dios no trabaja? Que lechaza, sigue. Yo soy mejor que pastor. Usted no sabe más que yo. Menosprecia, no entra. Pero ¿cuánto tiempo necesita para ver? Suficiente, hermano, dijo, suficiente. Pero ¿por qué años estando? Yo soy mejor. ¿Yo soy mejor que quién? O pastor que enseñando, hermanos. Y casa de Abinadab, hermanos. Años. Aún él sirve. Tiene mucho conocimiento de Jehová. Cierto. Pero Usa cómo está llevando el arca de Jehová. Usa cómo actúa. ¿Verdad, no? Cuando antes de caerse el arca de Jehová. Podemos ver el corazón de Usa Abinadab. ¿Qué corazón tenía? Yo es mejor. ¿Quién mejor? Usa mejor que Dios. Usa, decide, él mejor. ¿Verdad, hermano? ¿No? Pero cuando el arca de Jehová entró a la casa de Obed-edom diferentes, ¿verdad? ¿No? Aunque corto tiempos. Pero él, ¿sí? No decide, espera de Jehová, hermano, ¿cierto? Tal vez nosotros ¿qué ayuda? Poca experiencia, poco conocimientos. Aquí viene la iglesia, experimentar, hallar la gracia, mucho conocimiento, buenos, ¿verdad, hermano? ¿No? Tal vez por estas cosas menosprecia a Dios. Aquí Abinadab también igual, hermanos. Como 20 años, mucho tiempo ha pasado. Pero ¿cómo trae en esa manera? ¿Verdad, no? Dejando la manera de Dios, la guía de Dios. Luego piensa, es bueno. ¿Qué es bueno? Sostener
Él es arca de Jehová, ¿verdad? ¿No? Cayéndose, sí, extender la mano, sostener, ¿es bueno o malo? Bueno, ¿cierto? Bueno, humanamente, sí. En la iglesia también, nuestra vida, usted también mirando, usted según su punto de vista, ay, bueno, ¿cierto? Le gustas. Pero mejor, hermano, esperar de Dios, ¿no? O recibir la guía de Dios. Y vamos a buscar, ¿sí? Ya San Lucas, ¿sí? Capítulo 6. Ya San Lucas capítulo 6, el versículo 6. San Lucas capítulo 6, el versículo 6 voy a leer. Voy a leer poco rápido, hermano. Ya, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Jesús estaba enseñando la palabra. En la sinagoga estaba mucha gente. Igual que como ahora en la iglesia estaba. ¿Cómo estaba? La gente estaba. Pero en ese lugar, en esa gente también estaba un hombre que tiene la mano seca. ¿Usted vio la mano seca? En esa mano puede hacer o no puede hacer. No puede hacer bien. Mano seca, es cierto. Pero estaba con las personas juntos. Entonces, ¿sabe? No sabe. No sabe todo, ¿cierto? Sí, pues estaba juntos. Pero a Jesucristo enseñando y habló. Encontró, ¿verdad? ¿No? Ese hombre que las manos secas. Ya aquí vamos a ver el versículo 8. Ya 8, ya ustedes, vamos a leer juntos ustedes. El versículo 8, ¿encontraron? O aquí adelante. Ya, 1, 2 y 3. Sí, ya aquí dice cuando aquí estaba mucha gente. Cuando estaba ahí la gente, no sabía bien ese hombre que la mano secas. En esa mano no puede hacer nada. Pero de repente Jesús, hombre, así llamó. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Levántate, sí, cierto, ¿no? Aquí hermano Henry puede levantarse. No es hombre mano seca, cierto. Ya va, luego atrás mirando. Luego su mano muestre. Entonces todo el mundo ya puede ver, no puede ver. Pero cuando sentando hermano Henry ya puede saber, no puede saber. No sabe. Pero Jesús, levante así, dice. Ponte su pie así. Luego, su mano, ¿cómo está? Puede levantarse, dice. Ya mirando a los hermanos. Sí, ya el versículo voy a leer. Ya 10, el versículo 10. 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, dice. ¿Qué dijo Jesús? Ya hermano Henry, extiende tu mano, seca así. Entonces extendió, ¿verdad? ¿No? La mano. Sí. Después, ¿qué pasó? Restauró. Ya restauró ahora su mano. Se sanó. Sí. Ya aplauso, hermano. Ya gracias. Igual, hermanos, después de recibir la salvación, venir a la iglesia, hermanos, que nuestro mano no puede trabajar bien. Nosotros, con mano seca, ¿cómo puede servir a Dios, hermanos? No se puede. Pero antes, la gente que piensa, yo puedo hacer, piensa, algo puedo servir, ¿cierto? En la iglesia, en muchos hermanos. Pero Jesús quiere mostrar qué puede servir nosotros. ¿Qué podemos hacer ante Dios? No solamente ante Dios, para mi hogar,
mis hijos, para mis personas. ¿Qué puede hacer, hermano, con esa mano seca nosotros? Hermanos, imagínense Adán y Eva. ¿Cuántas veces cosiendo la hoja de higuera? ¿Cómo puede tapar sus desnudes, hermano, defectos? ¿Se puede, hermano? No se puede. ¿Por qué? Pero ¿por qué no se para eso? Sigue hace, hermanos. ¿Por qué sigue? Dios. Porque ese mano seca, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué esconde? ¿Por qué esconde? Se puede hacer, dice, puede hacer. Con esa mano seca puede hacer. Cuando no se puede, ¿cómo va a hacer? Mira, mi mano, ¿cómo es? Seca, seca, no sirve. Solo daña. Esa mano daña mi hogar, mi vida, a todas las personas. Pero esa mano seca, ¿cómo vive? Ante gentes. Ay, ¿se ve? ¿No se ve? No se ve. ¿Qué piensa? Aunque soy mano seca, pero puede hacer, no puede hacer. Puedo hacer. Puedo servir. Puedo escuchar. Puedo mejorar. Pero Jesús habló. Hermano Henry, levántate, así habló, ¿cierto, no? Luego, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Extiende tu mano, si así. Y Jesús quiere mostrar el verdadero. Tal vez nosotros equivocamos. Puedo solucionar, puedo mejorar, puedo ayudar mis hijos. Pero todo lo que nosotros usamos manos, destruyó todo. Mi hogar destruyó. Mis hijos destruyó. Mi vida, todo, donde toca, todo destruyó. Esta mañana Jesús dijo, levanta, luego ya extiende tu mano. Tu obra, ¿qué es, hermano? Nuestra obra. ¿Sí? No sirve nada. Destruye todo, ustedes eso. Amén, hermanos. Luego, después de mostrar Jesús, ¿qué dijo? Se sanó. Amén, hermanos. Ya vamos a buscar un versículo, luego ya terminamos, ¿no? Salmos capítulo 28. El libro de Salmos capítulo 28. El versículo 1. El libro de Salmos capítulo 28. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Ese salmo de David, dice, salmo de David, que clama a Dios para que Dios me ayude. ¿Sí? Así está ese Salmos capítulo 28. Por eso está pidiendo, clamando a Jehová. ¿Qué espera David ahora? Ayuda de Dios, ¿verdad? ¿No? Ya, versículo 2, ustedes pueden leer versículo 2. Ya, 1, 2 y 3. Ya, ¿cómo clama a Jehová? ¿Cómo pide ayuda de Dios, hermanos? Alza su mano. ¿Cómo alza? Ya usted sí necesita ayuda de Dios, hermano. ¿Cómo pide David? ¿Cómo clama? No puedo. ¿Sí? Cuando hace guerra, ¿cierto? Entonces, guerra, ¿cómo hace cuando no puede pelear más? ¿Cierto? ¿Hace o no hace? Usted vio boxeador pelea, ¿cierto? ¿Cierto? Veo que mi boxeador casi a punto de morir ahora. Así. Aquí chinchón, todo. Mi boxeador va a morir. ¿Qué hace su maestro?
toalla. Sí, por favor, sí, cierto. Alza mano, ¿cierto? No mata a mi boxeador, él va a morir. Aunque él quiere seguir, continuar, ¿cierto? Él no se da cuenta. Sigue hace, va a morir. ¿Eso quién? Su entrenador. Ya, por favor, no me mate mi boxeador, dice, él va a morir. Él no se da cuenta, no entiende, él quiere continuar, ¿verdad, no, hermanos? David sabía muy bien, yo no puedo ya. Amén, hermanos. Hoy en día mucha gente viene a la iglesia. En vez de alzar a Jehová, muchos que hacen, quiere servir, quiere ayudar, quiere alzar a Dios, pero no sabe que está destruyendo, hermanos. Desea hacer, hermano, pero Dios quiere hablar. Usted no se puede servir a Dios, hermano. Amén. Nadie. Dios debería servir a nosotros. Dios debe proteger a nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros va a servir a Dios? ¿Cómo podemos ayudar a Dios? ¿Cómo podemos cuidar nuestra vida, hermanos? Dios debe cuidar. Por eso ahí, Salmo de David. David, ¿cómo pide a Dios? Sí, clamando. Yo no puedo hacer nada. Ayúdeme. Dios me ayuda, recibiré. Dios me salva, recibiré la salvación. Amén, hermanos. Sí, por eso ante Dios salva. Sí, por eso en la Biblia leyendo las rameras. Dios, soy sucio, rameras. Mi vida sucios. No se puede agradar a Dios. Ayúdeme. Por eso llegó Jesucristo. Jesucristo en vez de ramera murió en la cruz. Ladrones, igual. No se puede cambiar su vida. Por eso Jesucristo vino, murió por ellos los pecadores. Pero acá Usa, ¿sí? Usa, ¿qué vida llevaba? Él quería servir a Jehová. Él quería ayudar. ¿Sí? Piensa, puede hacer, hermanos. Por eso Dios maldijo y murió. Esa mañana, todos los hermanos, ante Dios, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo debe pedir, clamar? ¿O quiere extender la mano? Quiere extender y puede hacer, quiere hacer, yo puedo hacer. Hermanos, alzando la mano. Mi vida yo no puedo controlar. Mis hijos tampoco. Mi salud tampoco, ¿cierto, hermanos? Entonces Dios va a salvar. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, hermanos. Orando, ¿no? Orando terminamos. Dios Padre, esta mañana nosotros escuchamos a la casa de Abinadab, aunque años él servía a Jehová. Sabía muy bien la palabra de Dios, pero cuando llevando el arca de Jehová, él decidió llevar un carro nuevos, humanamente tal vez más seguros, más cómodos, más buena manera. Pero un día llegando a un lugar, los bueyes y tropezaban. No sabía que ese el arca de Jehová estaba cayéndose. Usa vio, rápidamente él pensaba sostenerla. Eso provocó el furor de Dios y mató directos. Por eso, por esa situación, llevando el arca de Jehová a la casa de Obed-edom. Obed-edom, aunque estaba 3 meses, él no sabía mucho, tampoco tenía experiencia, pero él no sabía, solo necesitaba la ayuda de Dios. Entonces, esperando la ayuda de Dios, la guía de Dios, no haciendo nada Obed-edom, su manera. Ahí Dios bendijo a Obed-edom, toda la casa de Obed-edom. Dios Padre, nosotros también
esta mañana alzamos nuestras manos. Aunque nosotros algo hacemos, pero no sirve, solo dañamos. Confesamos ante Dios. Dios, ayúdenos. Usted puede proteger mi hogar. Usted puede guiar a nuestros hijos. Solamente nosotros esperamos tu guía, tu ayuda. Entonces Dios nos va a dar su gracia, su bendición. Esta mañana estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, entonces el presentador va a dar anuncio.